Hola, en este video vamos a ver el transmisor de la UART RS232 enviando un mensaje. Voy a usar caracteres de 8 bits, sin bit de parada y sin control de errores. Uso el library, IEEE, package, Standard Logic 1164, package numeric standard, un package propio que llamo mi package. Lo voy a ubicar en la carpeta de trabajo donde voy a tener todos los diseños. Entonces, para que el cuarto se lo encuentre en ese lugar, tengo que anteponer la palabra work. O sea que lo que quiero resaltar es que no existe una carpeta que se llame work. En la entidad voy a usar generic, dos tipos de generic. Bit, que es la cantidad de bits que va a tener el carácter que voy a transmitir. Entonces es positive y por omisión le pongo 8. Efectivamente el ejemplo va a estar hecho para 8 bits, dado que voy a transmitir caracteres del código ASCII. Luego, como generic, tengo baud rate. Esta es una diferencia con respecto al video anterior. De esta manera voy a poder acomodarlo a las distintas velocidades de transmisión. Es de tipo positive y por omisión le voy a transmitir a 9600 bits por segundo. Esta es una velocidad muy baja, pero es la que está seteada por default en la computadora y siempre conviene comenzar con una velocidad baja. Luego que está resuelto con corrección la comunicación serie, entonces podemos aumentar la velocidad. Por de entrada tenemos todos de tipo IN, Standard Logic, Clock, Reset y Enviando. Enviando es una señal que generé para usar en la plaqueta a través de un interruptor y de esa manera comenzar a enviar el mensaje cuando está activo y detener el envío del mensaje cuando no está más activo este interruptor. .o es la única salida, es out, Standard Logic. Entonces vemos que es un solo bit. Exactamente ese bit es el que vamos a enviar por la línea Transmit Data de la norma RS232. Bueno, terminamos la entidad y luego vamos a la parte declarativa de arquitectura que se encuentra entre el is y el begin. En la línea 21, signal próximo tx. Fíjense que generalmente defino una señal que va a ser de tipo de datos enumerado, en que la llamo estado, en casi todas las descripciones que hago, pero en lugar de llamarlo próximo, lo llamé próximo tx. Esto está pensado para el momento en que yo hago el test bench, porque tengo varias descripciones que voy a usar en un mismo proyecto. Entonces hay varias máquinas de estado y si yo todas llamo próximo, el test bench no resulta muy claro en el momento de la simulación. Entonces por eso ahora de alguna manera los voy a distinguir. En cambio, el nombre del tipo de datos que llamo estado no tiene importancia. No es algo que en el test bench me importe, pero sí el nombre de la señal. Entonces, como es estado, es un tipo de datos enumerado, es un tipo de datos propio mío, lo tengo que definir con un type. Entonces, type, estado, is. Y allí, entre paréntesis y separado por coma, enumero justamente todos los estados. Les dejé en general el nombre en inglés típico de esta norma. Entonces, idle es el estado en que no se está enviando nada. Start es el estado en que se envía un bit en 0, que es justamente aquel que sincroniza el transmisor y el receptor, dado que es una norma asincrónica. Luego, en lugar de poner data, como se suele poner cuando se explica la norma,
puse enviando datos, porque me parece que es más claro que data, que es demasiado genérico. Entonces, en este estado, en realidad estoy enviando cada uno de los bits que componen el carácter. Y luego tengo el estado stop. Allí lo que voy a enviar es un solo bit en 1. Entonces, esta descripción contempla un solo bit de stop. Luego tenemos una señal, signal, que llamé pulso TX. Es una señal pulsante que está mapeada con un componente que uso y que voy a explicar a continuación. Es de tipo Standard Logic. Luego, signal, registro TX, Standard Logic Vector, bit -1, down to 0. Este es un registro que va a contener la copia del carácter que vamos a enviar y se va a comportar como un registro de desplazamiento. De manera que el bit 0 de este registro, con cada pulso de la señal baud rate, va a ser enviado a través de la línea transmit data de la norma RS-232. Y luego va a haber un desplazamiento de manera de tener un nuevo valor en el bit 0. Signal, contador TX, esta señal va a contar la cantidad de bits que vamos transmitiendo de ese carácter. Entonces, como vamos a transmitir caracteres de 8 bits, serían 3 líneas. Por lo tanto, este unsigned bastaría que fuera 2 down to 0. ¿Por qué le puse 3? Bueno, para contemplar la posibilidad de que quisieran transmitir caracteres de más de 8 bits. En realidad, usual es que esos caracteres tengan 5, 6, 7, 8, 9 o 10 bits. Hay que considerar que podríamos agregarle un bit de paridad, pero está acotado a esa cantidad. Así que con 16, como tenemos ahora, es más que suficiente. Hay otra señal que llamo i, que va a ir contando la cantidad de caracteres que voy enviando. Entonces va a ser de tipo integer y vamos a tener que darle un rango a fin de poder ahorrar recursos del hardware cuando se sintetiza el circuito. La cantidad de caracteres que voy a enviar en este caso son 7. Le doy un rango un poco mayor. Entonces le puse 33 caracteres. Por si probándolo quisiera enviar algún carácter de más y no tener que estar cambiando el rango. En la línea 27, salteándome una línea, constant. Recuerden que por convención las constantes las escribimos con mayúscula, que la llamo mensaje. ¿Y de qué tipo es? Es de tipo enumerado también. Lo voy a llamar MSJ. Y MSJ, como es un dato enumerado, en la línea anterior con el type tengo que describirlo. Entonces, type MSJ is. Y en este caso va a ser un arreglo. Así que es array. Le tengo que dar primero la cantidad de filas que tiene el arreglo, que en este caso serían los renglones, de 0 a 6, o sea, 7 renglones. Fíjense que 0 to 6, o sea que va en orden ascendente. ¿Por qué? Porque fíjense en el renglón anterior, después de MSJ, dos puntitos iguales, una asignación. O sea que a esa constante le vamos a dar, por supuesto, los valores que van a permanecer constantes y que corresponden al mensaje. Y esos valores van a ir encerrados entre paréntesis, terminan con un punto y coma, y cada uno de los caracteres va separado con coma del siguiente. Esos son, entonces, en este caso, 7 renglones. El renglón que vamos a encontrar en la parte superior tiene subíndice 0. Por eso, en este caso, para enviarlo en el orden en que está escrito, tenemos que usar to, porque en general usamos down to. Esta es una excepción.
Entonces ya tenemos allí definidos los renglones. Ahora tenemos que definir las columnas. Of Standard Logic Vector bit -1 down to 0. Entonces cada renglón va a estar constituido por Standard Logic Vector. Entonces ahí tenemos las 8 columnas que corresponden a este arreglo. Bueno, como son Standard Logic Vector, vamos a escribir esos valores que yo saqué de la tabla ASCII. Por ejemplo, en este caso estoy mostrando la H mayúscula y van a ser binarios encerrados entre comillas dobles. Entonces después busco la O minúscula, la L minúscula y para finalizar pongo 2 caracteres de control para ocasionar el avance de un renglón, que es line feed, LF, y luego posicionar como si fuera una máquina de escribir vieja, de allí viene en realidad el nombre de estos caracteres, carriage return, volver el carro de la máquina de escribir del final al principio. Entonces ahí tenemos el carácter ASCII que corresponde a carriage return. Luego del begin tenemos el cuerpo de la arquitectura. Lo primero que hago es instanciar un componente, que lo puse en la etiqueta dot. Component, y ese componente lo voy a llamar baud_rate 2, porque vamos a ver que tiene una diferencia con el baud_rate que expliqué en el video anterior. Esa diferencia, en principio, por lo que vemos acá, es el generic map, que no lo teníamos antes. Entonces, va a haber baud_rate que lo vamos a mapear a 9600 bits por segundo. Entonces, de esta manera, esa descripción que va a generar la señal pulsante va a poder acomodarse a las distintas velocidades de transmisión serie que quieran elegir. O sea que es una descripción mucho más flexible que la que habíamos visto. Luego tenemos for map, clock, que es el clock del sistema, reset, que es el reset del sistema, y la señal de salida, que se llama pulso BR por baud_rate, bueno, -O, está mapeada a la señal que habíamos visto, que llamamos pulso TX. Entonces, a continuación tengo el proceso que está en la etiqueta TX. Se dispara por pulso TX y también por reset. Este es otro caso en que el reset resulta asincrónico. Esto es porque como pulso TX lo genera el componente que instanciamos de baud_rate, si el reset fuera asincrónico, cuando reseteamos el baud_rate no está generando ninguna señal pulsante. Por lo tanto, nunca entraríamos a preguntar por la señal de reset. Entonces está en la lista de sensibilidad y es asincrónico. Luego begin, if, y preguntamos si reset está activo. Then, esta sentencia la necesitamos para darle a la máquina de estado el estado inicial. Entonces, próximo TX es idle. Así vamos a entrar directamente en el case. Y de paso le damos los valores iniciales a contador TX y a registro TX. Con others, de manera que se va a acomodar a la cantidad de bits que queramos. El dato de salida, DAT-O, esa línea transmit data, se le asigna un 1 porque este es el estado que corresponde cuando no se está transmitiendo nada. Y el índice que va a apuntar a los caracteres del mensaje lo inicializo en 0. Este índice es íntegra. La próxima vez que venga un pulso de TXT y reset no está activo, entonces va a preguntar si hay un flanco creciente de ese pulso. Si es así, vamos a la sentencia case, que analiza el estado de próximo TX. Como le habíamos puesto para la primera vez idle,
Entonces va a ir a when idle. Está en el estado que no está transmitiendo nada. Para salir de este estado hay un if que pregunta si enviando sub i está en 1, que es el interruptor que yo voy a manejar. Entonces, si está en 1, el carácter del arreglo mensaje apuntado por i se asigna al registro. En este caso, como i vale 0, se está asignando el binario que corresponde a la h mayúscula. Luego la línea .o la ponemos en el estado que no está enviando nada. Esto ustedes dirán cómo, ya lo habíamos hecho en el reset. Claro, pero el reset es una situación excepcional. Generalmente nada más que al principio. Una vez que está enviando datos, y en este caso todo un mensaje, va a estar siempre dentro de la máquina de estado. Y en algún momento dentro de la máquina de estado tiene que inicializar los valores. Entonces ese es cuando llega a idle. Por eso en este caso decimos modo idle, entonces dato está en 1. El próximo estado va a ser start. Nos tenemos que asegurar que haya un 1 en la línea para que el receptor detecte el 0 que va a mandar el start. Como el índice del arreglo ya lo usamos, entonces lo incrementamos. Y a continuación, con otro if, preguntamos si ese índice es mayor o igual que la longitud del mensaje. Para eso uso el atributo length aplicado a mensaje. Si es mayor, entonces para la próxima vez ya lo ponemos en 0. Si no, cerramos el if y cerramos el otro if. En el próximo pulso de la señal vamos a pasar a when start. En este caso lo que tenemos que hacer es mandar el bit de start, que es un 0. El contador lo pongo en 0. Esta sentencia contador en 0 ya la tenía en el reset. El próximo estado va a ser enviando datos. Mandamos el 0 y ahora comenzamos a mandar los datos. En el próximo flanco ascendente del pulso de clock vamos a enviando datos. Incrementamos el contador más 1, y este es el momento que se envía un bit de ese carácter. Usamos el bit 0 del registro de desplazamiento para asignarlo a .o, que es el de salida. Y a continuación hacemos el desplazamiento hacia la derecha del registro. Ese bit que ya se envió lo ponemos en la parte alta y desplazamos el resto. O sea, concatenando registro TX, bit menos 1, down to 1. Y eso lo asignamos a registro TX. El próximo if controla si el contador es mayor o igual que bit menos 1. Si es así, entonces el próximo estado es stop. Tiene que mandar el bit de parada, que es un bit en 1, en if. Y si no, se va a quedar en este estado, enviando datos, hasta terminar de enviar todo el carácter. Cuando llega a stop, tiene que enviar el bit en 1. El próximo estado va a ser idle. Cerramos el case, cerramos el if, cerramos el proceso y cerramos la arquitectura. Ahora vamos a ver los cambios en la descripción del baud rate. Acá vemos la descripción del baud rate que llamé 2 para distinguirlo del que vimos en el video anterior. Este está optimizado con respecto al otro y está preparado tanto para el transmisor como para el receptor. Entonces genera dos señales pulsantes. Una de la frecuencia del baud rate y la mejora es que el baud rate está en forma generic, de manera que cuando lo instanciamos lo podemos mapear a otro valor. O sea, cambiar este valor que acá tenemos positive 9600 por el que queramos. Y genera
otra señal pulsante de mayor frecuencia que la del baud rate. N es el generic, por omisión está en 4, es positive. Esta señal la vamos a necesitar en el receptor porque es la señal que va a muestrear el valor de los bits que recibe. Entonces tiene que ser de mayor frecuencia. Luego tenemos la señal de clock, in, standard logic, reset, in, standard logic, y las dos señales pulsantes de salida, que llamé pulso BR, -O, out, standard logic, y pulso N por BR, -O, out, standard logic. En mi plaqueta, la frecuencia del oscilador que voy a usar es de 24 MHz, o sea que para obtener el baud rate de 9600 bits por segundo, tengo que hacer esta cuenta. Pero como son operaciones entre constantes, dejo que la haga directamente el compilador. Tengo en la parte declarativa de la arquitectura, entre el is y el begin, signal próximo BR, que es de tipo estado, con el type de la sentencia anterior, defino como es estado, que es un dato numerado, is, y entre paréntesis y separado por coma, enumero los dos estados, en este caso el inicial y contando. Luego está la constante, constant, cuenta 1, que voy a necesitar para la primera señal pulsante. Esta constante es integer y acá es donde le asigno un valor, 2 puntitos igual, que es en mi caso los 24 millones de Hz dividido el baud rate. De esta manera puede adaptarse a distintos baud rates. Por supuesto que si ustedes trabajan con una plaqueta con otra frecuencia, tendrán que cambiar también el dividendo. Luego tengo una señal, signal, contador 1, integer. Acuérdense que los integer siempre hay que darles el rango para economizar recursos en el circuito sintetizado. Range 0 to cuenta 1. Va a contar hasta este valor. Y la misma idea para la segunda señal. Entonces tengo una segunda constante que llamo cuenta 2, integer, y en este caso es cuenta 1 dividido n, para que la frecuencia resulte n veces mayor. Hay con signal, el contador 2 es integer y está en el rango 0 tu cuenta 2. Así resulta todo automático. Después del begin comienza el cuerpo de la arquitectura. Tengo una etiqueta que antecede al proceso, la llamo baud. Este sí es un proceso sincrónico, se dispara entonces solamente por el clock. A continuación, if age clock, pregunta si hay un flanco creciente de la señal de clock. Si es así, preguntamos si reset está activo con el siguiente if. El reset sirve para darle el estado inicial a la máquina de estado. Entonces, el próximo estado, que es próximo BR, le asigno el valor inicial. La próxima vez que se produzca un flanco creciente de la señal de clock y reset ya no esté activo, va a ir por else. Y en el else encontramos el case, o sea, toda la máquina de estado. El case, aplicado a próximo BR, si es inicial, supongamos es la primera vez, entonces las dos señales de salida pulsantes les da el valor 0. Porque la idea es que queden en 0 hasta el último pulsito de clock y allí estén en 1. Inicializo los dos contadores en 0 y el próximo estado será contando. En realidad va a estar siempre en el estado contando una vez que lo inicializamos. Cuando está en el estado contando, entonces acá tenemos dos códigos similares. Uno, por eso puse el título, n por baud rate. Este es el que cuenta a mayor velocidad. Y luego tenemos el segundo, que es igualito, pero cuenta a la velocidad del baud rate.
En ambos, entonces, con un if, preguntamos si el contador llegó al valor mayor o igual de la cuenta. Si es así, entonces acá es donde ponemos la correspondiente señal de salida en 1 y el contador en 0. Else, o sea, si no pasó, si no es mayor o igual, entonces le asignamos un 0. El contador lo incrementamos en 1, en if. O sea que si llegó al máximo, como el contador está en 0, para el próximo flanco creciente de la señal de clock, vuelve al estado contando porque no cambió de estado, y cuando haga esta pregunta, con este if, si el contador es mayor o igual, no, porque va a estar en 0, de manera que va a ir al else. Y el else lo pone en 0. Quiere decir que el pulsito que estaba en 1, ahora está en 0 y duró solamente un pulso de la señal de clock. Y el contador lo incrementamos hasta que se llegue al valor de cuenta. Siempre conviene poner mayor o igual. En realidad sale por igual. Bueno, la segunda parte es igual para el baud rate. Nada más que en lugar de poner un 2, pongo un 1 y la señal de salida tiene otro nombre. Lo demás es todo igual. Bueno, y después tenemos en mi package, ya está aquí el componente. O sea que copié la entidad de la descripción que acabamos de ver y cambié la palabra entity por component. Está en la parte declarativa del package. Ahora podríamos ver rápidamente el circuito RTL que se generó. Bueno, en este circuito tenemos el instanciado del baud rate 2, que es este componente, y la máquina de estado, que es lo que me interesa ver principalmente. Ya habíamos visto en el video anterior los detalles, que este es el registro de desplazamiento, y acá tenemos la salida del dato que se va a transmitir, que es un bit. Entonces vamos a hacer zoom. Acá tenemos el baud rate, a quien le entra clock y reset. Y sale el pulso. Fíjense que sale nada más que una señal y yo generé 2. O sea, hice doble clic para poder ver por adentro el componente instanciado. La señal pulso N por BRO no va a ningún lado en este diseño. Está instanciada pero no está usada. Entonces ya vieron que queda un rectangulito con una sola salida, que es pulso BR, que es la que estoy usando. Así que vamos nuevamente a este circuito. Ahí tenemos solamente pulso BR. Y acá tenemos la máquina de estado del transmisor. Entonces hacemos doble clic. Allí podemos ver el diagrama correspondiente con la tabla de estados. Entonces del estado idle pasamos al start. Allí envía un solo bit en 0. De ahí pasa al estado enviando datos. Se queda en este estado mientras el contador no llega al valor máximo. Y luego pasa al estado stop, donde envía un bit en 1 y vuelve al estado idle de reposo. Y siempre queda dentro de esta máquina de estado, mientras que no lo resetemos. Si actúa reset, entonces vuelve siempre al estado idle. Vamos nuevamente al RTL. Acá está el registro de desplazamiento, que se carga con los 8 bits del carácter a transmitir. Y el bit 0 es el que va a pasar al selector. El selector es un multiplexor que tiene 4 señales de selección que están dadas por los estados en que está la máquina de estado, y va a seleccionar un 0 cuando es el bit de start, un 1 cuando es el bit de stop, un 1 cuando está en el estado idle y, si no, el bit menos significativo del registro de desplazamiento. La entrada seleccionada pasa a la salida del multiplexor y va a un flip-flop tipo D transparente. Reset activa la señal de preset. Reset en 1 pone un 1 a la salida, que es el estado idle. Y el clock que usa es el baud rate, o sea, el pulso BRO.
Cuando llega al flanco creciente, entonces el dato que está en la entrada va a ser transmitido por dator. Así que ahora lo que nos queda es ir a Tools, Programmer. Vemos que está USB Blaster, modo JTAG, hago Start y ya está entonces sintetizado el circuito en la plaqueta. Lo que nos queda ahora es ver cómo funciona. Tengo la plaqueta conectada a la computadora por medio del cable RS232 con el conversor USB. Entonces voy a comprobar que Windows se enteró. Y para eso abro Device Manager y me fijo en Ports. Acá está el USB Serial COM4. Ahora abro PuTTY, seteo Serial. Acá ya tengo memorizado plaqueta mouse, la cargo y la abro. Allí ya tengo la consola para comenzar la transmisión. Bueno, acá tengo entonces la plaqueta de E1 de Altera ya programada, conectada por RS232 a la computadora. El interruptor de más a la izquierda, el noveno, es reset, así que comienzo aplicando reset. El que le sigue es enviando datos. Acciono enviando datos y vemos cómo se envía el mensaje hola, que termina con el signo de admiración y hay una palabra por renglón debido a los caracteres de control que le puse. Está haciendo scroll y no alcanzamos a ver que se sigue enviando. Ahora, enviando datos, lo coloco en la posición 0. Entonces vemos cómo dejó de enviar un dato. Siempre va a terminar de enviar uno de los caracteres del mensaje, porque solamente controla el estado de la señal enviando datos en el estado idle. Ahora voy a continuar enviando datos. Continúo enviando datos. Voy a accionar reset. Allí se detuvo. Ahora, enviando datos lo voy a poner no accionado. Y reset también lo voy a poner no accionado. Entonces no hay ningún cambio. Ahora activo reset nuevamente, tampoco hay cambio. Activo enviando datos, tampoco hay cambio. Ahora reset lo desactivo, pero está enviando datos activo. Entonces vemos cómo continúa enviando datos. Ahora enviando datos, lo vuelvo a la posición 0 y ahí se detuvo. Bueno, vemos que está andando correctamente. Espero que les sea muy útil. Es un ejemplo sencillo, no es para alta producción, no tiene control de errores, tiene un solo clock que es directamente el baud rate, pero funciona para estos casos sencillos. Si les resulta útil, les agradezco si ponen me gusta, se suscriben al canal y activan la campanita. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.